si querés sumarte también, Fernando. Invitamos a Clara de Hertenlendi, apellido difícil de pronunciar, belga, seguramente. Y también a Daniel Scacchi, el gran Daniel, ahí está. Juan Pedro Corica y Matías Peire, los va a presentar Clara. Y tienen la suerte de que ya no modero este panel, modera Clara. Así que vos los presentás, les tomás el tiempo, les haces preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar a los dos emprendedores para el final y nos vamos a concentrar en una primera instancia en estos invitados de lujo que tenemos, que se van a presentar ellos solos y les van a contar un poco qué es lo que hacen día a día, pero a grandes rasgos contamos con Daniel Scacchi, que es gerente general de la aceleradora Litoral, con Matías Peire, que es fundador de la aceleradora Grid Exponential, y con Juan Pedro Corica, director de Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, que es quien coordina la incubadora del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los invito a presentarse ustedes, contar un poco de su trayectoria personal y sobre sus aceleradoras e incubadora para compartir un poco la experiencia con todos los que están acá. Bueno, yo soy Daniel, estoy a cargo de la gerencia de Aceleradora Litoral, una nueva aceleradora que tiene poco más de un año de vida en la ciudad de Santa Fe. Nosotros partimos a partir de la unión y el esfuerzo de tres instituciones que son la Universidad Nacional del Litoral, el Parque Tecnológico y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, que conformaron un consorcio de cooperación que es lo que le da forma legal a la aceleradora. La aceleradora se caracteriza por ser una aceleradora científica, es decir, que aquellas empresas que nosotros apoyamos son empresas basadas en ciencia, en equipos de investigación, ya sea públicos o privados, que ven su oportunidad de negocios en la explotación de un resultado científico o de alguna de sus capacidades. El año 2017 fuimos seleccionados por el Ministerio de la Producción como una de las tres aceleradoras científicas de la Argentina que estamos participando del programa de fondos de aceleración. Luego de un primer año de arduo trabajo, hemos arribado a nuestras primeras tres inversiones en tres empresas de esta característica, dos de la provincia de Santa Fe, una de la provincia de Buenos Aires, porque cabe aclarar que si bien estamos muy ligados al parque tecnológico y basado en su infraestructura para asistir a las empresas, la búsqueda de proyectos la hacemos en todo el territorio argentino. Esto como primer comentario, entiendo. Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Matías Peire, es mi nombre, y soy el fundador de Grid Exponential, que es un company builder, le decimos nosotros, constructor de empresas de biotecnología. Nos pasó que llegamos a este modelo de company builder porque nos encontramos con una falta de masa crítica de proyectos formulados, suficientemente bien formulados para recibir capital y para ir hacia una trayectoria de venture capital. Entonces proveíamos mucho talento y una masa crítica importante en biotecnología en el sistema científico. Entonces, este modelo lo que hace es ir algunos pasos para atrás. Indagamos en todo el sistema científico hoy en Argentina y estamos empezando a ver algunas cosas en Chile y en Uruguay, pensando en expandirnos en la región. Vamos a laboratorios, a universidades, a centros de investigación, buscando líneas de investigación que puedan transformarse en empresas y los ayudamos en ese proceso de transformación en formularse como una startup invertible. Tanto como en algunos casos hasta ayudarlos a armar los equipos, compensando ese conocimiento científico con el conocimiento de negocios, con emprendedores de negocios. Y después de todo ese proceso, invertimos para lanzarlos al mercado. Durante todo ese proceso trabajamos muy en conjunto con la ciudad, tenemos un montón de actividades en conjunto. En los últimos 3 meses estuvimos trabajando con 20 proyectos, de los cuales vamos a seleccionar 10 que van a ser
nuestros candidatos a invertir este año. Hicimos un montón de actividades en el CMD, que es un lugar maravilloso ahí en el sur de la ciudad. Ahora con estos 10 seleccionados vamos a hacer un Demo Day en el Planetario, que también es un escenario espectacular. Y trabajamos muy en conjunto con la ciudad, ahora particularmente porque es donde estamos más nosotros, pero con todas las instituciones del sistema científico de la Argentina, donde vemos un gran potencial, pero un gran potencial que está en un estado más crudo y necesita de todo este proceso para que lo podamos poner en valor. Todas estas iniciativas para nosotros son espectaculares, son fundamentales porque entendemos que hay un potencial mucho más grande, que creemos que podemos seguir generando y creando gran cantidad de este tipo de empresas. Nos está pasando que nuestras empresas van al mundo. Tenemos 3 empresas que están en San Francisco, que pasaron por una aceleradora especializada en biotecnología que se llama IndieBio, y están buscando su ronda de capital allá, y vemos la competencia que tiene los científicos y la ciencia puesta en valor en el mundo. Tenemos otro proyecto que está en Inglaterra y uno que está empezando ahí a ver el contacto con una aceleradora en Nueva York. Y lo que nos pasa recurrentemente es que cuando estos proyectos están en el mundo, se ve esa competencia de ese conocimiento científico de mucha calidad, y eso, bueno, nos entusiasma a seguir profundizando lo que estamos haciendo, ¿no? Y vemos muchas más cosas por delante por hacer. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como decía Clara, Juan Pedro Córica, yo soy el director de emprendedores de la ciudad. Mi experiencia, yo vengo de ser emprendedor, o sea, yo también fundé mi propia empresa de energías renovables hace tiempo, también de la parte tecnológica. Participé muchos años trabajando, me formé en una multinacional, así que tengo un poco la experiencia de haber pasado por una corporación grande y también de comenzar un emprendimiento de cero y después tener una pyme. Y hace 4 años me hicieron una propuesta para sumarme al gobierno y me pareció que era interesante poder hacer mi aporte a la Argentina desde adentro como funcionario público. Fui 2 años director comercial del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y la verdad que fue una experiencia espectacular ver todas las áreas, todos los sectores industriales, cómo están funcionando, cómo es la vinculación o las oportunidades que hay en la vinculación del sector científico con el sector productivo. Y el año pasado me propusieron venir a la ciudad y tomar todos los programas que lleva el gobierno de la ciudad. Este año es el año número 11 que el gobierno de la ciudad tiene políticas públicas activas sobre emprendedores. Así que la verdad, encantado con el equipo que tenemos, con el lugar. Como dijo recién Mati, estamos en el CMD, que es un edificio espectacular, que nos da un marco buenísimo. Hoy que estamos hablando de parques tecnológicos, estamos hablando de infraestructura y marco y cómo eso nos influencia para trabajar. Y bueno, que tenemos muchos programas, algo contó ya Fernando, y bueno, espero poder seguir compartiendo cosas con ustedes esta tarde. Bueno, y aprovechando que estamos en una reunión de parques tecnológicos, la pregunta también para aceleradoras e incubadoras es quiénes son los socios estratégicos que tienen que estar tanto a nivel local como a nivel internacional para que una aceleradora o una incubadora pueda crecer, pueda avanzar. Digo, pensando en todas las etapas que ustedes tienen, no solo la vinculación con universidades, por ejemplo, sino también la relación con mentores o cómo sacar un emprendimiento al mundo. ¿Quiénes son esos jugadores que sí o sí tienen que formar este ecosistema para que una aceleradora o una incubadora pueda realmente generar emprendimientos globales? Bueno, a nivel local, algo creo que mencionamos todos, fundamental toda la relación con el sistema científico y con las oficinas de transferencia. Ahí hay un camino para hacer bastante profundo, digamos, todavía estamos ahí aprendiendo cómo nos vinculamos. A nosotros nos pasa mucho que tenemos que ir muy a la fuente a buscar los proyectos. Preferiríamos trabajar con estas interfaces de vinculación, pero nos pasa que tenemos que ir igual y buscar directamente
en los laboratorios, porque a veces por ahí falta más trabajo en esas oficinas de vinculación. Y después con el mundo es fundamental, digamos, ¿no? Como que nosotros todavía nos cuesta esta mirada global, o sea, estamos bastante lejos del mundo, a veces pensamos que estamos en un lugar mucho más central y realmente no lo estamos, y es muy difícil que este tipo de proyectos de tecnologías muy de nicho, muy sofisticadas, logren escalas relevantes con los mercados que tenemos en Argentina. Aún en agro, que tenemos mercado grande, pero en general no son suficientes los mercados locales y hasta a veces regionales en cuestiones más sofisticadas tecnológicas, entonces necesitamos ir a ver el mundo. Es interesante ir a buscar capital al mundo directamente mientras se abren esos mercados. Son procesos en donde la competencia es muy dura y hace que se levante la vara. Y para hacer eso necesitamos desarrollar relaciones en los países para que esa llegada de nuestros proyectos sean más amigables, puedan apalancar capital social de esas instituciones que están en esos lugares. Entonces, yo creo que en los últimos años se fomentó mucho que viajemos, que viajen empresarios, que viajen universidades, oficinas de vinculación, tanto a Israel como a Silicon Valley, como a Inglaterra. Eso abre la cabeza, pero nosotros lo vemos como una condición sine qua non de hacia dónde tienen que ir nuestros proyectos. No creemos que sean posibles las escalas y las magnitudes que necesitamos de nuestros proyectos si no es mirando en el mundo, si no es atreviéndose a ir, a tomarse un avión, a entablar relaciones, y nosotros intentamos ayudarlos lo máximo posible, y este tipo de vinculaciones con instituciones que entienden lo que es la innovación, entienden lo que es un proyecto nuevo, como soft landing para todos esos países nuevos es muy importante, ¿no? Entiendo que también en la ciudad hicieron cosas para fomentar eso y para abrir caminos, digamos, ¿no? a estos emprendimientos que por ahí por sí solos ir al mundo, por ahí ustedes tienen la experiencia de cómo ayuda, digamos, que alguien los acompañe, por sí solos a veces les cuesta más, digamos, ¿no? Si querés, hablando de lo que es ecosistema, siempre lo que hablamos con el equipo es, nosotros no nos consideramos ni el centro del ecosistema, ni estamos afuera del ecosistema. Nos consideramos que somos un actor más. Claramente, para que los emprendimientos primero surjan y después puedan ir desarrollándose, necesitas una serie de actores que si no los tenés es un problema. En el panel anterior se hablaba de la importancia del Corporate Venture Capitalist que empieza a jugar más fuerte en toda la región, y claramente es otro actor más y es un actor súper interesante. Y nosotros, estaba recién repasando mentalmente, creo que no hay ningún programa que nosotros corramos que lo corramos nosotros solos. Siempre todos los programas que nosotros corremos y todas las acciones que hacemos para ayudar a los emprendedores las hacemos con alguien. O es una red de mentores, o es aceleradoras, o es una institución, o trabajamos con universidades, siempre lo hacemos con alguien. Requiere un esfuerzo eso, porque uno tiene que articular con otras personas, pero le da una consistencia a la política pública mucho más interesante. Y en realidad, siempre lo que te dice todo el mundo cuando se corta una política, o sea, el problema de la política pública es si hay cortes, lo más importante es que tenga continuidad en el tiempo. Y esto de poder trabajar con otros te fortalece y hace que sea más difícil que haya cortes. Entonces, desde ya nos parece que es muy importante ese desarrollo. Y a medida que un ecosistema, en el caso la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene muchos años que viene trabajando, se van notando esas evoluciones. Y uno tiene que ir cambiando y ajustándose a esa natural evolución. Hoy en día los clubes de emprendedores en las universidades no son lo mismo que hace 6 años o 10 años atrás, y entonces ese dato hay que tomarlo y hay que ir ajustando los programas para trabajar con esa nueva información. Bueno, yo creo que una palabra que se viene diciendo desde esta mañana en esta reunión es la palabra
redes, articular en red y trabajar en conjunto. Yo creo que es uno de los grandes secretos y uno de los grandes apoyos que de manera inmediata todo emprendedor necesita. Una de las características de Aceleradora Litoral es que nosotros tenemos entre nuestros socios fundadores a una universidad pública argentina y a un parque tecnológico. Y esto la verdad que nos marca desde entrada, desde el primer momento. Una de las cuestiones que nos resulta más fácil hacer es articular con el sistema científico, porque venimos de ahí, es decir, somos parte del enclave científico de la ciudad de Santa Fe, donde desde hace bastantes años conviven armoniosamente y desarrollando políticas conjuntas, la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET, y articulando con la provincia, el municipio, que tienen programas específicos, y la nación. Esto es importante para llegar hasta lo profundo del sistema, encontrar proyectos, encontrar emprendedores, entender la lógica, entender la forma de pensar, entender la cultura y también los necesarios cambios de cultura para que esto aumente y prospere. Pero al mismo tiempo es fundamental, por lo menos en nuestro modelo, pensar que, dando el primer paso para afuera, pensar el socio estratégico como el aporte de capital privado para financiar esto. En este sentido, hemos estructurado un fideicomiso que es el que está tratando de convertirse en un nuevo instrumento de inversión para inversores tanto locales y regionales como a nivel nacional, y que es lo que estamos trabajando. Y por supuesto, y coincido totalmente con Matías, es inviable pensar en este tipo de nuevas empresas si no tienen diseñado desde el cero su trabajo en pos de un mercado global. Y esta es la parte tal vez más compleja y más inaccesible para un emprendedor, y también para las mismas instituciones, porque yo, la verdad que en la ciudad de Santa Fe no le tengo que explicar a nadie qué es la Universidad Litoral, pero en Buenos Aires se lo tengo que explicar a algunos y en Europa no nos conoce nadie. Entonces aquí es donde tenemos que saber cómo encontrar los canales adecuados para que las empresas que estamos apoyando puedan tener el impacto deseado en los mercados en los que van a ser fuertes. Y también creo que tenemos una buena posibilidad de, así como intercambiamos e interactuamos con nuestro propio parque tecnológico, usar estas redes y esta institución, por supuesto, para poder interactuar con otros parques, incubadoras. Y yo creo que también es un potencial interesante que tenemos muchas aceleradoras en la Argentina de cooperar y colaborar entre aceleradoras. Es un canal que nosotros estamos muy interesados en explorar y de hecho estamos dando algunos pasos concretos en ese sentido. Voy a tomar un poco lo último que dijiste y aprovechando que tenemos muchos parques y áreas de innovación hoy acá, cuéntenos un poco o véndanse un poco y cuéntenos cuál es el valor agregado que tiene cada uno de ustedes, las aceleradoras, las incubadoras, pensando en posibles sinergias con los parques de innovación o las áreas de innovación de otros países, que emprendimientos puedan venir a incubarse acá, que hay mercado en Argentina, o bien, digamos, hacer sinergias para pensar proyectos en conjunto y potenciar los emprendimientos que tenemos acá hacia los parques de ciencia y tecnología del mundo. Nosotros, si querés, empiezo yo. Nosotros, viendo esto que contaba antes, ¿no?, la evolución de los diferentes actores en el ecosistema de la ciudad, tomamos una posición de estar un poco más en el inicio de los proyectos y estamos trabajando fuertemente en lo que es la formación y la calidad de los proyectos que se generan, ¿sí?, haciendo un fuerte foco en que el semillero sea un semillero más fuerte, ¿sí? Ese es el rol que en este momento estamos tomando. Y en lo que es ya etapas de aceleración o, si se quiere, semilla, tomar un foco más en lo que es impacto, ¿sí?, lo que es triple impacto o lo que es intentar resolver problemas que tiene la ciudad. Ese es digamos, un poco acomodándonos a lo que están haciendo otras instituciones y lo que están haciendo privados para, digamos, generar esa armonía y no estar arriba de lo que está haciendo otro.
Y particularmente en el programa Incubate, que es el programa por donde pasó Sumagri, el emprendimiento de Fernando, ahí el valor agregado más fuerte que tenemos de la ciudad, primero, bueno, el nivel de convocatoria, ¿no? Como decía Fernando, 600 proyectos que se habían presentado para la camada 2018, para la camada 2019 se presentaron 450 proyectos. En todos los programas que nosotros corremos debemos mirar por año casi 2.000 proyectos, ¿sí? Con lo cual hay una capacidad de escaneo de proyectos que está pasando en la ciudad bastante grande. Y trabajar muy fuerte, las claves es el mentor, que sea un mentor perfectamente adecuado para ese emprendimiento en el estadio que está en ese momento. Trabajar con los consultores, con la red de consultores que tenemos, para apalancarlo en lo que necesita, como trabajar muy fuertemente en lo profundo del emprendimiento, para que después de ese periodo salga fortalecido y esté preparado para la siguiente etapa, que es ir a competir por el capital, ir a buscar mercados internacionales, etc. Ese es el foco que nosotros hacemos y un poco esa calidad que es tener esos vínculos, que por ahí los tiene gobierno, esas redes, esas puertas, esas conexiones que permite generar el gobierno por el nivel de confianza, el nivel de llegada que tiene a diferentes actores y poder manejar una diversidad de emprendimientos bastante amplia, ¿sí? Ese es un poco el foco nuestro. Yo voy a vender un poco la biotecnología argentina, que tiene un potencial muy grande. Argentina tiene una tradición científica en ciencias de la vida, muy importante, de muchos años, tiene 3 premios Nobel, que para un país del tamaño nuestro y el desarrollo nuestro es algo fuera de lo común. Tiene una masa crítica de investigadores muy importante. Argentina tiene la mayor densidad de investigadores por habitantes de la región, y eso en la Ciudad de Buenos Aires se multiplica aún más, y un 70% de esos investigadores están relacionados a ciencias de la vida, ¿no? O sea, tenemos una masa crítica de conocimiento, de competencia internacional, porque la mayoría de los investigadores o becarios doctorales tienen una formación que por el sistema mismo les exige ser competitivos a nivel internacional, porque después compiten por publicar en los mismos journals que cualquier investigador del mundo, y esa masa crítica de conocimiento específico de nicho, que para ponernos una definición más amplia de ciencias de la vida, no hay tanta masa crítica en ninguna otra industria o en ninguna otra área de conocimiento en la Argentina. Está casi desaprovechada, digamos, ¿no? Y lo poco que está aprovechada tiene también su masa crítica, porque Argentina tiene una pequeña industria biotecnológica, tiene 200 empresas, desde pequeñitas empresas a muy grandes empresas que hacen desarrollos muy sofisticados, desde anticuerpos monoclonales hasta vacunas para humanos o para animales o biocombustibles. O sea, también hay una industria sofisticada, y hay en muchos sectores como el agro, como alimentos y algunas cosas de salud, mercado inmediato para ese sector. Y en esta área de biotecnología, que no es la biotecnología tradicional del desarrollo de nuevas moléculas para la industria farmacéutica, sino es toda aquella biotecnología que está trayendo nuevas soluciones para el agro, para la sustitución de agroquímicos, para las nuevas tecnologías en alimentos, para algunas herramientas en la industria farmacéutica para drug discovery o para controles de calidad, digamos, un montón de cosas que no son estas cosas tan sofisticadas como el desarrollo de nuevas moléculas. Hay un montón de desarrollos, y nosotros vemos cantidades de investigadores que pueden ser muy competitivos a nivel internacional, pero lo que falta es esta intermediación, digamos, ¿no? Que hoy por ahí la tenemos que hacer de forma directa, como decía antes nosotros, pero vamos viendo cosas que van pasando, este proceso que hace la ciudad para ser ese semillero, puede empezar a pasar en otras partes del país, y eso debemos acelerar nuestro proceso de que nosotros podamos identificar, formular e invertir en este tipo de proyectos que vemos
que son necesarios en el deal flow de inversores posteriores en el mundo, digamos, ¿no? Hay una necesidad en el mundo de proyectos de este tipo, bien formulados, listos para enfrentar rondas de inversión de 2, 3, 5, 10, 15 millones de dólares. Hay una falta de masa crítica de estos proyectos en el mundo y nosotros podemos ser unos buenos proveedores de estos proyectos para el universo de inversores que cada vez más tiende hacia invertir en este tipo de cosas, ¿no? Sí, para un poco y bajo buena parte de la argumentación que decía Matías, en nuestro caso sumando no solo biotecnología, sino algunas otras áreas disciplinares, pero que en la Argentina somos fuertes y con esta necesidad nuestra de llevar proyectos al mundo, en muchos casos acompañando a empresas a hacer soft landing en alguno de vuestros países, y también como claro modelo en este caso de una aceleradora asociada a un parque y a una universidad. Así que en este esquema de relacionar aceleradora, startup, universidades y parque, en nuestro caso entiendo que puede ser una combinación interesante y con muchas posibilidades de éxito. Y ahora una pregunta para los emprendedores del panel que vienen muy tranquilos. ¿Cuáles son los desafíos, ustedes habiendo sido incubados en un parque tecnológico o en una incubadora del gobierno de la ciudad, cuáles son los desafíos que ven o cuál es el paso que falta como para seguir creciendo? ¿Qué agregarían si pudieran a este proceso de incubación o de aceleración? Qué pregunta difícil. No, pero la verdad que en nuestro caso estamos muy conformes. Cuando entramos no teníamos mucha idea de qué era esto, de que el gobierno de la ciudad nos incubaba y nos daba un mentor y no sé qué, y que el aporte no reembolsable, las consultorías, y la verdad que está bastante bien armado. Nosotros le pudimos sacarle el jugo. Después, cuando terminó el proceso, creo que parte de finalizar fue a dar un feedback, y eran temas muy puntuales, de que por ahí las capacitaciones que eran las mismas para todos, que éramos 28 emprendimientos, que estábamos en distintos estadios, por ahí eran muy generales y algunos ya habían pasado por eso y otros no. Temas muy del detalle de cómo por ahí hacer un proceso de aceleración que sea a la vez genérico, pero a la vez bien customizado. Pero en nuestro caso, la verdad que de vuelta, entramos sin tener mucha idea que era esto, que el gobierno de la ciudad incubaba emprendimientos, y la verdad que fue un proceso muy bueno. Nos permitió ir vinculándonos con otras partes del gobierno a nivel local, digamos la Ciudad de Buenos Aires, a nivel nacional, y que nos siguen acompañando en esta etapa o en estas etapas. Después de estar con el gobierno de la ciudad, pasamos, bueno, bien Cubate, vía InvestBA pudimos ir afuera, después ahí conocimos a gente de parte más de inversiones a nivel nacional, ahora estamos muy en contacto con la gente de emprendedores a nivel nacional porque empezamos con las primeras exportaciones, utilizamos programas como Exporta Simple, que por ahí para otros lugares del mundo parece algo trivial, pero ahora nosotros, los emprendimientos, podemos exportar al exterior de manera fácil, que antes no se podía, había que cumplir con un montón de formularios, certificaciones, y era algo que al final del día solo terminaron haciendo las empresas grandes. Y de vuelta nos metimos en este programa Exporta Simple medio de forma a ver qué pasa, y de repente en 4 días estaban nuestros equipos en Madrid y habían descargado y funciona. Y la verdad que de vuelta, más allá de temas puntuales, para nosotros fue un muy buen proceso, ideal para esa etapa inicial en la que estábamos. Creo que por ahí si alguien está más avanzado ya le queda un poco chico, porque bueno, es trabajar como decía, en el semillero, en esa primera parte de dotar a los emprendimientos con las herramientas que necesitan para después. Vamos, para empezar a hacer las cosas bien desde el principio y después no tener deudas, no monetarias, pero deudas en cuanto a modelo de negocios, deudas en cuanto al desarrollo, deudas en cuanto a la propiedad intelectual, en cuanto a la parte contable, digamos, de hacer las cosas bien del día 1, para que después ya nos sueltan la mano y nosotros podamos seguir
y bueno, y avancemos aprovechando de otras herramientas que proporciona el gobierno que también están buenas. Ahí te puedo interrumpir, Por supuesto. tomar tu rol un momento. Por ejemplo, el modelo de negocio de ustedes que, digamos, no vendés el equipo, sino que lo das, pero en realidad lo que vendés es el servicio. ¿Eso lo discutieron? ¿Cómo fue? Nosotros, bueno, proporcionamos un dispositivo de hardware que es el que saca la foto y atrás está el software que, digamos, clasifica los elementos de las imágenes que están en la foto, ¿no? Y nosotros al principio queríamos vender el equipo y después, bueno, cobrar un fee por mantenimiento, mismo por cada análisis que hacíamos. Y nuestro mentor en la segunda reunión nos dijo, no, chicos, ustedes tienen que entregar el equipo en comodato, dárselo gratis a los clientes y solo cobrar por análisis realizado. Ustedes tienen que ser como Xerox, que te da las fotocopiadoras y vos le pagás el análisis, o como Nespresso, que te cobra muy barato el equipo y te cobra caro las cápsulas. Bueno, ustedes tienen que ser como eso, y nosotros decíamos, pero vos estás loco de la cabeza. ¿Cómo nosotros vamos a tener 30, 50, 100 equipos instalados en nuestros clientes, bancándonos la parte financiera de la ecuación, y no lo vamos a cobrar? No podemos, no nos va a dar. Bueno, charlando, analizando. Además a 4 ingenieros electrónicos. Y aparte. Eran como sus bebés. Y aparte, así que, bueno, nos terminamos convenciendo, digamos, terminamos charlando un montón con nuestro mentor y la verdad que ese modelo de negocio fue exitosísimo porque es muy fácil entrar a los clientes, las barreras de entrada son casi inexistentes. Vamos a verlos y nos dicen, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Nada, y se te quedan mirando. Y bueno, decimos, bueno, yo te lo dejo por un mes, si te gusta, te lo quedás. Y me empezás a pagar. Si no te gusta, lo paso a buscar cuando ande por acá y me lo llevo. Y la verdad que fue muy, muy exitoso y fue parte de este proceso, ¿no? De tener a alguien con mucha experiencia, que por ahí está viendo la situación desde otra perspectiva que nosotros que estamos ahí metidos con nuestro equipo y con nuestro hardware que no lo queríamos regalar bajo ningún punto de vista. Y bueno, funcionó muy bien. Así que bueno, eso es parte de este proceso. Bueno, me quedé con la última parte de la pregunta, que es un poco ¿qué agregarías? ¿Puede ser? Bueno, la verdad yo mucho no tengo para agregar porque últimamente, por lo menos el parque nuestro donde estamos, supera mi expectativa porque últimamente está en detalle que ni nosotros estábamos, está por fuera de lo que nosotros esperábamos, así que de alguna manera supera nuestra expectativa. El qué agregaría me suena a qué puede estar faltando, y el qué puede estar faltando es como una carencia de algo. Y por ahí lo que pienso, y hay un poquito de contaminación, no es tanto del parque en sí, sino del ambiente científico-tecnológico del CONICET. No puedo ampliar, no puedo dar detalles, pero bueno, hay cosas que no son agradables en cuanto a traccionar el país, la proactividad, el dinamismo y demás. Pero bueno, hemos encontrado gente que sí, que va para adelante, que tiene espíritu emprendedor, por más que sea empleado público, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, así como hay cosas contaminadas, qué sé yo, uno con el entusiasmo tiene que generar más entusiasmo. Está muy bien. Me gustaría abrir preguntas al público, si alguno quiere hacer algún comentario, preguntarle algo a los panelistas, compartir alguna experiencia. Sí, ¿qué tal? A las aceleradoras le quería preguntar algo que creo que le preguntaste vos, pero no se respondió, por lo menos creo yo. ¿Qué servicio, o sea, le dan a los emprendedores? Más allá de, digamos, de financiamiento, ¿no? Nosotros tenemos un modelo de company builder, o sea, construimos la empresa y arrancamos yendo a buscar los desarrollos o las líneas de investigación a los institutos directamente, ¿no? No hay ni siquiera en esa instancia una idea de negocio, no hay un modelo, no hay, en muchos casos no hay ni siquiera una intención de formar una compañía, digamos, ¿no? Así que lo primero que ofrecemos es eso, es cómo lo sacamos de ese instituto y los empezamos a ayudar en esa salida. Después, una vez que salieron y los seleccionamos, después de ver un montón de proyectos, nosotros tenemos un programa de 3 meses en el cual
vemos dos cosas. Una, los formamos en diferentes aspectos relacionados con el negocio, con un negocio de base científica, que tiene que ver con temas de propiedad intelectual, temas de derecho societario, temas de finanzas, temas de comercialización, el tema del mundo, cómo ver el mundo, de financiamiento, cómo pensar una trayectoria de financiamiento, temas impositivos, contables. Durante 3 meses lo vamos haciendo esas capacitaciones y después los evaluamos más en habilidades blandas que tienen que ver con cómo se enfrentan a la incertidumbre, qué significa un proceso de emprender, qué significa el proceso de crear una compañía en escenarios que cada vez son más inciertos. Los evaluamos también en cómo se relacionan con el futuro, y eso tiene 2 dimensiones, un futuro de largo plazo. A veces el científico le cuesta tener una mirada ambiciosa de impacto y de largo plazo de su tecnología, y ahí los ayudamos a construir esas visiones ambiciosas respecto del futuro y su conocimiento y cómo puede impactar en la realidad. Y hablamos de 10 años, 15 años, 20 años, pero también trabajamos en lo inmediato, digamos, cómo planificar. Trabajamos con metodologías ágiles, con los equipos en general, no solamente con el científico que está liderando, de cómo prototipar, de cómo diseñar futuros o el diseño que se llama hoy especulativo. Y también trabajamos con cómo se articulan las diferentes visiones de los distintos actores que van a participar de un emprendimiento, que diseñan un escenario complejo, digamos, ¿no? La complejidad hoy cada vez es más visible, y eso ocurre en diferentes capas. Ocurre una capa dentro de la ciencia, porque sobre todo nosotros trabajamos mucho más en la convergencia tecnológica que en algún desarrollo específico. Entonces, un biólogo tiene que hablar con un nanotecnólogo, y tiene que hablar con un electrónico, y tiene que hablar con un desarrollador de software, y tiene que hablar con un físico para trabajar con microfluídica, y con un diseñador industrial. Y después trabajamos mucho, y ahí también como que trabajamos en esos 3 meses en la interacción con emprendedores de negocios para que estos científicos puedan armar sus equipos con perfiles de negocios. Y después trabajamos particularmente con cada uno en ayudarlos a formular su línea de investigación, que ya en este proceso tiene una intención de ser una startup, en una startup invertible. Y eso puede tardarnos un mes más o 5 o 6 meses más. Entonces todo ese proceso puede durar hasta 9, 12 meses. Y después invertimos, digamos, ¿no? Que es por ahí también un recurso que es muy escaso, que es el capital en una instancia tan temprana, digamos, ¿no? Y después de invertirles, trabajamos muchísimo en ayudarlos a ir al mundo. Digamos, tenemos buenas relaciones con aceleradoras en Silicon Valley, tenemos buenas relaciones aceleradoras en Londres, estamos haciendo algún trabajo en Israel también, y los ayudamos a conectarse y a generar contactos en el mundo para que esas salidas al mundo que nosotros los empujamos a que hagan sean más amigables, digamos, ¿no? En nuestro caso también, en principio, trabajar a cada emprendimiento que tomamos se le asigna inmediatamente un tutor que lo sigue en el día a día, y trabajamos la asignación de mentores para atender situaciones como se dieron acá en los ejemplos en base a la experiencia en industrias similares. Desde un primer momento se trabaja fuertemente el asumir las debilidades del proyecto en cuanto a falencias en la integración del mismo equipo. Esto es algo prácticamente constante en emprendimientos que vienen del mundo científico, en cuanto a personas que están acostumbradas a bastarse por sí solas en su disciplina y asumir que hay que trabajar fuertemente en cuestiones en las que no son buenos. Cuesta decirlo así tan bestialmente, pero que es así, digamos. Y no es fácil decírselos tampoco. Pero tiene que ver con esto. Por lo general, en asumir en etapas tempranas que
no alcanza con una capacitación para esto, sino que van a tener que pensar en integrar gente que no tenían pensada el equipo, como empleado o como socio. Sobre todo como socios, y eso es más difícil. Claro, exactamente. Un investigador de 10 años le tiene que decir, bueno, ahora vas a compartir tu desarrollo con este socio de negocio. Exactamente. Y para aquellos emprendimientos que por su naturaleza no tienen integrantes del sistema y están necesitándolos, esto es nuestra parte más fuerte, digamos. En Santa Fe hay 14 que van para 15 institutos de doble pertenencia entre la Universidad del CONICET, 10 facultades que todas hacen transferencia. Entonces otra fortaleza típica nuestra es en poner contacto a científicos con otros científicos o a emprendedores del mundo comercial más habitual con grupos de investigación. Esto también poner a disposición una infraestructura de primer nivel. Quienes no conocen el Parque Tecnológico, bueno, Eduardo Matoso mañana va a abundar un poco más en la descripción del mismo, y quienes no han andado por Santa Fe los invito a que pasen y que lo conozcan, porque es una infraestructura realmente importante a nivel país. Y a esto, bueno, lo último que hemos integrado, ustedes para que se den una idea, la unidad de transferencia de tecnología de la Universidad del Litoral este año cumple 25 años, o sea que es una actividad bastante desarrollada. Y bueno, lo que se ha integrado como novedad absoluta la aceleradora en Santa Fe es este fondo que invierte, así que además de los servicios ya mencionados, se complementa con la inversión para cubrir con los fondos necesarios estas acciones a desarrollar. Tenemos una última pregunta. Bueno, más que pregunta en este apartado que justamente estáis dando en la piedra de toque, ¿no? Esa transición de investigación a innovador, de investigación a emprendedor, que queremos cambiar la naturaleza de la persona y decirle que deje su espacio de confort científico, donde las hipótesis se validan y el mundo de la ciencia te dice si ha ido bien o no, a ser una hipótesis nueva, que es la hipótesis de mercado, ¿no? Ya no es una hipótesis científica, es una hipótesis realmente de validación. Y en esa línea yo creo que es oportuno, a preguntar, sino reforzar ese gran papel que tienen esas oficinas de referencia de resultados de investigación cuando son incubadoras de empresas de base tecnológica. De hecho, el programa iCorps de la National Science Foundation, que lanzó Steve Blank y Jerry Engel, va en esa dirección. La National Science Foundation ha puesto el 1% del presupuesto global a que científicos emprendedores pasen 10 semanas, solo 10, haciendo hipótesis de mercado. Y al finalizar esas 10 semanas tienen que haber encontrado un producto, si no, pero sobre todo lo que han validado en esas 10 semanas si ese científico es emprendedor o no. Ya no solo han validado la tecnología, han validado la persona. Y ahí es cuando empezamos a ver la importancia de esa transición, ver si el científico le tenemos que quitar de que sea un investigador o que siga siendo investigando, y quizá demos espacio a los doctorandos, a los másteres, aquellos que no van a tener espacio en la universidad y que pueden hacer. Y en esa segunda reflexión voy a lo que ya se han anunciado aquí, que es la mixtura de equipos, ¿no? De hecho, en Barcelona ahora tenemos un programa que se llama Collider, que lo que hacemos es poner a un emprendedor, serial entrepreneur, que se pone al lado de un científico. Y eso hace que se acelere mucho, todo los inversores tengan confianza mucho más clara que eso va a ser una startup de verdad en el sentido de modelo de negocio, no de verdad en el sentido científico, que seguro que lo será. Era simplemente por enfatizar esa mirada y el gran papel que están haciendo las aceleradoras, las incubadoras de base tecnológica en ese proceso de transición, de valorización de la ciencia y la tecnología en cuanto a producto o servicio de mercado. Sí, por costumbre hablamos de emprendedor, pero estamos pensando en equipos y que no todos tienen que hacer todo. Y hay un desafío adicional a eso, porque en general la mirada a priori siempre está puesta en cómo transformamos al científico en emprendedor. Pero también necesitamos tentar a ese emprendedor serial, como lo llamaste, o al emprendedor con experiencia, con los proyectos científicos. Porque en general lo que pasa es que hay mucho talento emprendedor, de gente muy talentosa, con experiencias, con skills, que naturalmente los asocian a desarrollar una compañía de impacto, pero que
no van a acercarse a un proyecto de la sofisticación tecnológica o la complejidad del lenguaje que tiene un proyecto de base científica. Entonces, es otro desafío que ahí nosotros también trabajamos un montón en cómo convencemos a ese talento emprendedor en juntarse, amoldarse, construir la paciencia necesaria para poder llevar juntos un proyecto tecnológico de impacto, digamos, ¿no? Me parece que por ahí podés contar muy chiquitito lo de la Signization con Universidad de San Andrés. Me parece que es una experiencia súper interesante para esa otra vuelta que vos decís. Bueno, nosotros como parte de las actividades que hacemos, buscando esos emprendedores, trabajamos con universidades o escuelas de negocios o MBAs, en donde, particularmente con la Universidad de San Andrés, lo hicimos de manera más profunda y tuvimos un día entero, un sábado entero con 60 MBAs que recién arrancaban su MBA, llevándole 20 y pico de proyectos científicos con los que nosotros veníamos trabajando. Los científicos fueron a presentarles sus proyectos. Y ahí nosotros lo que le trajimos es una oportunidad, digamos. Ustedes están pensando, los que estén pensando en hacer un emprendimiento al final de su MBA o durante su MBA, probablemente lo estén pensando en algo intuitivo, en algo que miran alrededor y lo pueden entender y lo pueden llevar adelante, que tal vez necesiten usar tecnología, pero es probable que no estén pensando en un proyecto que desarrolle tecnología. Y por otro lado, tienen acá, a la vuelta de la esquina, un conocimiento específico, de nicho, sofisticado, seguramente de una competencia internacional y una posibilidad de escala mucho mayor que un emprendimiento intuitivo o más comercial que puedan pensar una persona que no tiene un conocimiento técnico. Entonces, le decimos, los invitamos a que participen de este tipo de proyectos y no les podemos prometer, pero los podemos tentar en que seguramente tengan mucho más posibilidades de desarrollar una startup competitiva a nivel mundial si se animan a enfrentar este proceso complejo de asociarse con un científico que tiene un montón de complejidades de lenguaje y un montón de complejidades culturales. Tiéntense con este tipo de proyectos porque seguramente van a tener muchas más posibilidades de competencia, y nosotros con proyectos que lo hicimos, hoy están en el mayor mercado de innovación y de competencia mundial de Venture Capital, que es en Silicon Valley, levantando rondas de capital, transitando día a día y aprendiendo día a día cómo es asociarse un emprendedor de negocios con un emprendedor científico, pero que al final del día, digamos, cualquier emprendimiento y cualquier sociedad siempre es compleja, digamos, ¿no? Pero hoy para nosotros es mucho más escaso el recurso del perfil de negocios que se anime, que el científico que pueda tener un proyecto para llevarlo al mercado, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias.